¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que una vez más estemos listos, preparados para el estudio de la palabra. Y voy a pedirles hoy que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Leo yo de la Biblia de las Américas este pasaje que dice así. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y lo recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Oremos. Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Permítenos, Señor, hacer un análisis propio de en cuanto, Señor, en dónde es que estamos en nuestra relación con Cristo, en nuestra iglesia. Si, Padre, aún no hemos hecho esa decisión, que abras nuestra mente para poder, Padre, hacer a Cristo nuestro Señor y Salvador. Y aquellos que ya te conocen, Padre, puedan unirse a una iglesia y ser fieles. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, vamos a concluir con el tema basado en el libro de Primera de Corintios, y el tema es realidades de la iglesia local y los que son salvos. Cuando era estudiante, una de las tareas que se me asignaban era la de leer ciertos libros, ciertos autores, ciertos escritos, y nos pedía después que hiciéramos un resumen de lo que habíamos leído. Tal vez algunos de ustedes recuerdan, tal vez algunos de ustedes todavía están en ese proceso en la escuela. Entonces, uno de una manera condensada, de una manera, ¿verdad?, expresaba lo que el autor trató de decir, y entonces, pues, uno, ¿verdad?, entregaba su trabajo y era uno calificado. Y de la misma manera, mis hermanos, es importante que cada uno de nosotros en la vida hagamos un análisis de nuestra vida, hagamos un análisis de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y hoy vamos a hacer un resumen de la serie del estudio de la carta a los Corintios. De hecho, si usted recuerda, esta serie ha sido titulada Aprendiendo de los errores de una iglesia. Y si usted recuerda, si hacemos un resumen precisamente de lo que hemos visto de los errores de la iglesia de Corinto, podemos ver que la iglesia tenía muchos problemas teológicos, problemas individuales, y un teólogo dijo que había alrededor de 14, 15 errores en la iglesia de Corinto, y los voy a mencionar. Por ejemplo, había división y habían pervertido la doctrina del bautismo, el primer capítulo. Se jactaban de sabiduría, pero era sabiduría humana. Primera de Corintios capítulo 1. Eran carnales y niños en la fe en un gran extremo. Primera de Corintios capítulo 3:1. Habían contaminado sus cuerpos, cuando dice Pablo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:17. Se habían engañado a sí mismos, 1 Corintios 3:18. Estaban envanecidos, estaban tolerando un horrible pecado de inmoralidad e incesto. Si usted recuerda el capítulo 5:1. Se estaban demandando demandando unos a otros en los tribunales paganos, capítulo 6:1. Estaban confundidos acerca del matrimonio y las relaciones, capítulo 7:1. Habían abusado de la doctrina de la libertad cristiana, capítulo 8:9. Se habían burlado de la cena del Señor, capítulo 11, versículo 30. Habían
corrompido los dones del Espíritu, especialmente si recuerda el del don de lenguas, capítulo 12, capítulo 14, estaban confundidos en cuanto al tema de la resurrección, capítulo 15, y en cierta manera habían sido infieles en sus ofrendas, capítulo 16. Un autor, un teólogo dijo que si los pecados en cierta manera fueran caballos, esa iglesia, la iglesia de Corintio, pudo haber llenado un establo o varios establos con esos pecados. Ahora, la pregunta es que tal vez usted es nuevo en el evangelio, tal vez usted no ha recibido a Cristo, usted ya es cristiano, se preguntará, ¿qué estaba pasando en esa iglesia? ¿Eran estos cristianos realmente salvos o simplemente eran de nombre? ¿Qué clase de cristianos? Ahora, muchas personas acusan a los cristianos, muchas personas dicen, mira, los hermanos tienen conflictos, mira, los hermanos siempre están en pleito, mira, los hermanos, etcétera. Y tristemente, esa es una de las realidades que vamos a estudiar de la iglesia local. Pero recordemos algo, en Mateo 16, 18, el Señor Jesucristo hace la promesa de ¿qué? De que su iglesia sería establecida y que recibiría autoridad de Él. ¿Para qué? Pues para poder extender el reino de los cielos aquí en la tierra a través del evangelismo, a través del discipulado. Ahora, el problema es, ¿verdad? Que si existen problemas y divisiones entre nosotros dentro de la iglesia, pues obviamente que eso no nos va a ayudar, eso va a traer división, va a traer conflicto y la iglesia no va a funcionar adecuadamente como Dios lo demanda. Por eso fíjese que aquellos que reclamamos ser cristianos, aquellos que somos miembros de una iglesia local, tenemos la responsabilidad de confesar nuestros pecados. Tenemos la responsabilidad de vivir vidas apartadas del pecado para que la gente del mundo, la gente que no es cristiana, aquellos que viven a nuestro alrededor, no tengan, ¿verdad?, una excusa para acusarnos. Ahora, sabemos que los cristianos somos seres humanos. Sabemos que tenemos, ¿verdad?, momentos en los cuales nuestra carnalidad tristemente resalta, en los cuales pecamos, pero hemos sido redimidos y transformados por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora, por eso yo le hago esa invitación, que observe a las iglesias y que, ¿verdad?, no tropiece con aquellas que tal vez están siendo tristemente de tropiezo a algunos de ustedes. Ninguna persona, ningún individuo está exento de cometer errores. Todos tenemos limitaciones, todos, ¿verdad?, fallamos, y por causa de ello, entonces el cristiano tiene que dar un buen testimonio para con los de afuera. Entonces, una de las realidades que vamos a ver hoy y que era una de las realidades de la iglesia de Corinto es que no existe una iglesia que perfecta. No hay una iglesia perfecta. Ahora, ¿cuál es la razón? Bueno, la razón es porque está compuesta de personas, individuos como usted y como yo, que recuerde, el cristiano, aunque ha sido redimido del pecado, estamos libres de la condenación del pecado, aún seguimos teniendo una naturaleza pecadora. Y esta naturaleza pecadora algunas veces se va a manifestar y vamos a caer en pecado. Por eso, mire, sería ingenuo pensar que una iglesia que está compuesta de pecadores pudiera estar exenta de fallas, de errores, de actitudes y prácticas pecaminosas. Para encontrar esa iglesia, tenemos que esperar que hasta la consumación de los tiempos, de los últimos tiempos, ¿verdad? Y que Cristo reúna, nos recoja a todos aquellos que somos
¿verdad?, salvos y nos lleve a estar con Él en los cielos. Eso es algo que debemos estar conscientes. Pero la palabra de Dios exhorta a todos los creyentes a que constantemente estemos confesando nuestros pecados de una manera consciente. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea que cuando usted, como creyente, falle, cuando usted se dé cuenta que en su vida hay ciertas áreas que usted está fallando, pues lo único que tiene que hacer es decir: Señor, perdóname por mi mala actitud. Ayúdame, Señor, a que yo pueda, ¿verdad?, continuar adelante. Ahora, también déjeme darle el otro lado. Fíjese que si hay una naturaleza pecadora en el creyente, eso no quiere decir que tenemos, o que usted y yo tenemos la libertad para pecar y para vivir que una vida de una manera pecaminosa. No, Señor. Pablo, el apóstol Pablo, en otra carta, en el libro de Romanos, capítulo 6:1, él dice que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice que aunque no existe la perfección, sí tenemos el deber, usted y yo como cristianos, de buscar la excelencia. ¿Por qué? Para honrar y glorificar al Señor Jesucristo. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2:9, leo, dice: pero vosotros, los creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese cómo Dios está diciendo que nosotros hemos sido llamados de un estilo de vida que era malo, erróneo, y que ahora debemos vivir en la luz del evangelio, en la luz de ese Jesucristo, y debemos de ser de ejemplo. ¿Y por qué? Porque ya no somos lo que éramos antes. Dice: somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, un pueblo escogido por Dios. Y esa es la pregunta. La pregunta entonces, al igual que Pablo hacía a esa iglesia de Corintio, y no solamente a la iglesia de Corintio, usted lee y va a encontrar que hay muchas iglesias que tenían problemas. Y al igual que el día de hoy para con nosotros, la pregunta es: ¿qué tipo de cristiano es usted? Y cuando digo qué tipo de cristiano, vamos a enfocarnos en esta parábola que leímos. ¿Es usted trigo o no lo es? Dice el Señor Jesucristo que les refirió esa parábola, y el reino de los cielos, les dice, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los jornaleros, los trabajadores, vino a su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejen que crezca juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Ahora, algunos estudiosos dicen que la cizaña es una planta que es, fíjese, venenosa y que es muy, muy similar al trigo. Dice que prácticamente es indistinguible del trigo
hasta que se forman las espigas. Entonces, ahí se puede decir cuál es el trigo que tiene las espigas y cuál es la cizaña que no tiene espigas. Fíjese que vamos a analizar rápidamente esta parábola en Mateo 13, 37 al 43. Fíjese que ahí se nos da la explicación. El Señor Jesucristo les explica a los discípulos y les dice, el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre, es Jesucristo. El campo, dice, es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, los salvos. La cizaña son los hijos del malo, aquellos que no quieren cambiar su estilo de vida. El enemigo que sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo. El fin del siglo es el fin de los tiempos. Los segadores serán los ángeles. Y de manera, dice, que se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Así será en el fin de este siglo. Él enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, a donde será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces los justos, los salvos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Concluye diciendo algo muy importante. Cuando uno es estudiante y el profesor te dice, ponga atención a lo que voy a decir, eso quiere decir que eso va a venir en el examen. Escuche lo que voy a explicar, porque usted va a tener que explicarlo. O sea, hermanos, tenemos que ser todos oídos. Y lo que acabamos de leer es algo que es también importante. Tenemos que escuchar. Y la respuesta a esto, mire, es que hay una urgencia. Y la urgencia es que usted determine qué tipo de persona es, que si usted es trigo o usted no es trigo. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en el cual, cuando sea el fin de este mundo, Dios va a juzgarnos a todos y de acuerdo a nuestras obras va a darnos, ¿verdad?, el lugar que merecemos. Ahora, ningún ser humano merece ir al cielo. La razón por la cual una persona es salvo, es porque ha puesto su confianza, ha puesto su fe en Cristo Jesús, quien vino y murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Ahora, dentro de la iglesia, la cizaña representa ¿a quién? A los falsos creyentes, aquellos que se han infiltrado en la iglesia, aquellos quienes, ¿verdad?, son superficiales, pero no han hecho esa decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y es importante que usted y yo hagamos ese análisis, el análisis de descubrir dónde es que estoy en mi vida en el Señor Jesucristo. Ahora, fíjese que muchas personas se engañan. Y cuando digo se engañan, creen ser trigo, pero no son trigo. ¿Cómo es que sabe usted si es salvo o no es salva? Bueno, fíjese que la pregunta es, ¿qué pasa con una persona que aparentemente recibió a Jesucristo y se aparta? Bueno, eso demuestra que no está dispuesto o dispuesta hasta perseverar al fin de su carrera. Fíjese que esa naturaleza pecadora con la cual usted y yo nacemos no fue entregada completamente a Dios. No entendió el evangelio. Y como consecuencia, ¿verdad?, de eso, el individuo, la persona, no quiere morir a sí mismo y no quiere morir a este mundo. Y eso, fíjese que hay muchos ejemplos aún en la palabra de Dios. El apóstol Pablo tuvo muchos colaboradores. El apóstol Pablo, ¿verdad?, tuvo a personas que trabajaron con él. El Señor Jesucristo tuvo 12 discípulos y usted sabe que de esos 12 discípulos, uno, Judas, ¿verdad?, le entregó, uno de los dos Judas Tadeo, Judas Iscariote, le entregó
Porque a pesar de que él se infiltró y estaba con los discípulos, estaba con Jesucristo, vio los milagros, vio los portentos, su corazón nunca fue transformado. Él estaba dentro del grupo porque quería recibir ciertos beneficios. Él era el tesorero y en el Evangelio de San Juan dice que era ladrón y que sustraía del tesoro de las ofrendas para gastarlo para él. Él esperaba y anhelaba tener un lugar en el reino de Jesucristo, pero él no había entendido cómo era ese reino del Señor Jesucristo. Y hay mucha gente que tristemente está en las iglesias y les gusta y comparten con los cristianos, pero aún no han nacido de nuevo. Y esa es la urgencia. Si usted se da cuenta, dice, en el fin de los siglos, los ángeles vendrán y separarán a aquellos que son el trigo y aquellos que son cizaña. Y tristemente dice, serán puestos en el lugar de perdición eterna, el infierno, donde dice que no hay, ¿verdad?, final para el dolor y el quebrantamiento. Esa es la importancia. Y decía yo que Pedro tuvo colaboradores. Pablo tuvo ciertas personas que colaboraron con él. Igual Pedro tuvo colaboradores, pero en este caso, mire, vamos a estudiar a un individuo. En el libro de Colosenses 4:14, Pablo menciona lo siguiente. Dice, Lucas, el médico amado, les envía saludos y también Demas. En Filipenses 1:24 dice, les manda saludos también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea, están participando con Pablo en compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Pero en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, mira lo que expresa el apóstol Pablo. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, se da cuenta usted de la realidad de que Demas se fue amando, dice, más que a el mundo. Para él, las cosas del mundo fueron más importantes. Pensaba igual de la misma manera que al estar con Pablo recibiría tal vez ciertos favores, o tal vez cuando se dio cuenta de lo que él tenía que entregar para amar al Señor Jesucristo y ser un verdadero discípulo, es cuando se desilusionó. Y eso es algo que existen en miles y millones de personas que reclaman conocer al Señor Jesucristo, pero aún no han dado ese paso. Y esa es la pregunta y es apremiante. ¿Qué tipo de cristiano es usted si usted reclama conocer al Señor Jesucristo? Cristo instituyó la iglesia local. Y no solamente la instituyó, pero dice que murió por la iglesia. Y usted y yo debemos, hermanos, tener conciencia y entender que sí, podemos estar haciendo ciertas cosas que tal vez, ¿verdad?, no están correctas, pero que amamos a Cristo y que nos arrepentimos por la manera de vivir. Otra realidad de la iglesia es que la iglesia está formada por aquellos que verdaderamente han sido regenerados por el Espíritu Santo. Dice que algunas personas ven a la iglesia como un club social, o sea, les gusta venir, les gusta socializar, les gusta, ¿verdad?, pasar un buen tiempo, pero la iglesia no es un club para pasar un buen tiempo. Usted no paga para ser miembro de la iglesia. Usted recibe al Señor Jesucristo. Usted es transformado, transformada por el poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde usted y yo tenemos que trabajar, tenemos, ¿verdad?, que esforzarnos en demostrar que verdaderamente hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Otra realidad, ¿verdad?, es
que nadie nace siendo miembro de la iglesia. De vez en cuando nos confundimos. Mire, nosotros los creyentes tenemos nuestros hijos y uno de los errores que cometemos los creyentes es creer que porque nuestros hijos nacieron en un hogar cristiano, van a la iglesia, ellos automáticamente van a ser cristianos. Y nadie, ¿verdad?, nace automáticamente cristiano. Una persona tiene que pasar por el proceso de arrepentirse, de entender que ha ofendido a Dios y de cambiar y transformar su manera de vivir. Y después de eso, ¿verdad?, se incorpora a una iglesia local y vive como cristiano. Entonces, no nos engañemos y pensamos, ¿verdad?, que uno nace siendo miembro o parte de la iglesia por haber nacido con ella. Ahora, nadie puede heredar o recibir a Cristo igualmente por nacer en una familia. O sea, fíjese que muchas personas usan la siguiente frase: yo, ¿verdad?, no voy a cambiar la religión que me heredaron mis padres. Bueno, tenemos que tener cuidado con esa expresión. ¿Por qué? Porque recuerde, tenemos las cosas que son abstractas y las que no son, ¿verdad? Ahora, los objetos se pueden heredar. Usted puede heredar dinero, puede heredar una casa, usted puede heredar libros, puede heredar una cuenta de banco, etcétera. Pero usted no puede heredar, por ejemplo, mi inteligencia, no puedo heredar mi fe, no puedo heredar, ¿verdad?, a la esperanza. O sea, esas son cosas que no se pueden percibir físicamente. Existen, son reales, pero y una de ellas es el decir, bueno, yo te dejo mi fe. Ahora, yo puedo enseñarle principios a mis hijos, a mi familia, para que ellos puedan seguir, ¿verdad?, esos principios. Pero esos principios deben de estar obviamente basados en la palabra de Dios, avalados, y deben, ¿verdad?, de ser puestos en práctica y aplicarlos como nos dice el pasaje. Pero nadie, recuerde, ¿verdad?, puede nacer cristiano por nacer en un hogar cristiano. Otra cosa es, ¿verdad?, no somos cristianos por practicar ciertos ritos religiosos o por decir, bueno, es que yo soy bautista, soy pentecostal, soy presbiteriano, soy metodista, soy Asamblea de Dios. Nadie es salvo por pertenecer a una denominación. Usted es salvo porque ha puesto su fe, porque ha confiado en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y eso es lo que lo salva a uno. La preciosa sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos delante de Dios. Nos justifica, nos hace correctos delante de Dios. Pero no porque yo sigo ciertos ritos. Fíjese que lo que la palabra de Dios, las escrituras, nos dicen es que cada individuo, cada persona tiene que reconocer su estado de pecado, tiene que arrepentirse y reconocer el estado, la condición de vida que es contraria a la voluntad de Dios. En Juan 3:3, cuando el Señor Jesucristo tiene un encuentro con Nicodemo, quien es un gran religioso, un gran conocedor de el Torá, la ley de Dios. Jesús les dice, respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo, del que no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Una persona, pues, para poder ser salvo o salva, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que ser regenerado por el Espíritu Santo. Y entonces es cuando uno puede nacer nuevamente de nuevo. Hermanos, es importante, pues, si usted aún no es cristiano, yo le hago esa invitación, que reciba al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Si usted ya es cristiano, que se defina. Si usted, ¿verdad?, aún no ha hecho, ¿verdad?,
una entrega al Señor Jesucristo, que le diga, Señor, aquí estoy, yo quiero ser usado, quiero ser usada, quiero que tú me transformes. En conclusión, la pregunta es, ¿qué clase de iglesia queremos ser? ¿Es usted parte de la iglesia del Señor Jesucristo o es solo parte de la concurrencia? El autor de un libro escribe lo siguiente: las iglesias están llenas de diferentes tipos de personas y existen diferencias entre nosotros. Esas diferencias pueden tener sus raíces en la cultura o en la personalidad del individuo. Pueden venir como parte de cómo es que uno se viste o el tipo aún de música que las personas prefieren. Y sin embargo, dice, si una iglesia se centra en el Señor Jesucristo únicamente, entonces será una iglesia que, a pesar de sus diferentes tipos de personas, va a luchar por amarse el uno al otro, en buscar la unidad y la sana doctrina. Y eso era una de las preocupaciones del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Tenían muchos problemas, tenían mucha división, pero él quería que ellos llegaran a formar, ¿verdad?, unidad y ser transformados. Siempre vamos a tener fallas como individuos, pero debemos de buscar la unidad. Y esa unidad nos es dada, fíjese, a través de la sana doctrina, a través de practicar enseñanzas sanas que nos han sido dados por los principios de la palabra de Dios y nosotros confesar nuestros pecados. Todos queremos tener una iglesia, queremos pertenecer a una iglesia fuerte y productiva espiritualmente. ¿Y saben qué? Debemos entonces de recordar que la esperanza del mundo es la iglesia que fue instituida por Jesucristo, no en otras instituciones, la iglesia. Debemos de recordar, pues, que Cristo instituyó la iglesia. Cristo murió por la iglesia. Cristo le dio a la iglesia autoridad para enfrentar a Satanás y a sus huestes. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo va a venir un día por su iglesia. Cristo va a contraer nupcias, va a casarse con la iglesia en las bodas del Cordero. Un día todos nosotros estaremos pues con Cristo eternamente para honrarle y glorificarle. Y es mi deseo pues que para usted, ¿verdad?, la iglesia sea algo importante. Con eso en mente vamos a orar, vamos a despedirnos. Padre, gracias te damos, Señor, en este día por el privilegio y la oportunidad de poder una vez más estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por habernos permitido estudiar la mayor parte del libro de Primera de Corintios. Ayúdanos, Señor, a nosotros querer ser una iglesia limpia, una iglesia que te honre y te glorifique. Gracias por todo. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, una vez más, les agradezco el haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima.